L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. El Ojo Socialista es un podcast de vida y socialismo, para mirar de otra manera lo que vemos todos los días. Personne ne m'a... Let's start at the very beginning. Por eso nosotros nos vamos a movilizar con el sindicalismo combativo, vamos a estar el 21 y lamentablemente lo que sigue faltando es un plan de lucha unificado, porque también el 15 hay un paro nacional de ATE, o sea, dos medidas con una semana de diferencia divididas que hacen que le reste fuerza a la expresión de los trabajadores. Nosotros por supuesto que vamos a participar en las dos, pero no podemos dejar de señalar esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Este es El Ojo Socialista, y la mirada de hoy se titula El trotskismo como una institutriz inglesa. Por un lado tenemos la actividad gremial, que refiere a lo que se solía llamar el programa mínimo, que es básicamente la defensa o las mejoras de las condiciones que permiten la reproducción de la vida de los trabajadores en el estado de situación actual, o sea, en el capitalismo. Cuando decimos la defensa o las mejoras de las condiciones actuales para la reproducción de la vida, nos referimos a un amplio abanico de cosas que van desde el salario, la cantidad de horas trabajadas, la forma de pago, pero también el guardapolvo o el ambo, la provisión de las zapatillas una vez por año y hasta la mermelada para el desayuno. Como se puede observar, la palabra mínimo no está utilizada caprichosamente. Pero no olvidemos que el programa mínimo no se agota en el ámbito laboral. Las demandas por educación, seguridad, servicios básicos como el agua, la electricidad o internet, vivienda, alimentación, etc., son demandas que también constituyen el programa mínimo. Cuando los vecinos del barrio o de un edificio salen a protestar por un corte de luz prolongado, o cuando las familias de una escuela reclaman seguridad porque se han robado las computadoras del establecimiento, todo eso también es una forma de la lucha gremial. Toda conquista dentro del capitalismo que mejore la vida cotidiana de los trabajadores se inscribe dentro de la idea del programa mínimo. Pero por otro lado tenemos la actividad política, que es la que refiere a lo que se solía llamar programa máximo, que propone un cambio de sociedad. Ya que la sociedad en la que vivimos no puede sostener la satisfacción del programa mínimo, no queda otra que modificar ese orden social. El puente entre estos dos programas no existe de por sí, ni se observa de forma natural. Y ahí es donde aparece la función de la vanguardia política, que es convencer a los compañeros más lúcidos de que si venimos luchando y así todo el salario decae, es porque el sistema no puede proveerlo, no porque los de la patronal son malos, porque son estatistas, porque son liberales, crueles o avaros, sino porque este deterioro es consecuencia lógica del capitalismo. Tomémonos unos segundos para repasar la definición de vanguardia en términos políticos. La vanguardia es una parte de la clase trabajadora que llega antes a comprender este problema, y es una parte de los trabajadores y no todos, porque no existe en la vida la iluminación unánime. No existe el día que todos nos damos cuenta de algo y todos nos movilizamos en función de ese algo. Esto no ocurre en ningún aspecto de la vida, ni en las luchas gremiales más inmediatas, ni en las grandes epopeyas de la lucha de clases. Volviendo a la idea de los programas que presentamos al comienzo, podemos observar una característica muy notoria, y es que todo lo del programa mínimo lo sabe mejor la clase trabajadora que su vanguardia. ¿Qué queremos decir con esto? Que para saber qué hay que hacer gremialmente en un sector determinado, hay que preguntar a los compañeros que trabajan en ese sector. Es imposible que por más formación, experiencia y educación socialista que tenga un militante, pueda responder a esta pregunta. Porque esta pregunta tiene una respuesta que no solo nace de las condiciones laborales en general del sector y su coyuntura, sino también de la sensibilidad, de las ganas, de la motivación y de la bronca de los trabajadores que lo componen. Y estos son datos imposibles de elucubrar en abstracto. Por lo tanto, lo que hay que hacer sindicalmente lo sabe mejor la clase trabajadora, y la vanguardia, en este caso, escucha y aprende.
Mientras tanto, en la actividad política sucede algo opuesto. La vanguardia parte de saber que si no se lucha por cambiar la sociedad, todas las pequeñas conquistas que se pueden obtener en el plano gremial se van a ir diluyendo indefectiblemente y por lo tanto intenta explicarle a la clase trabajadora algo que ella no sabe, que ese programa mínimo, que conoce muy bien de sus necesidades inmediatas, no va a tener salida si no es atándolo al cambio de la sociedad. Por lo tanto, concluimos que el problema del gremialismo no es un problema socialista. Es un problema de la clase trabajadora en su conjunto. No importa si el trabajador es socialista, liberal, militante del arte de vivir o peronista. O sea, los problemas que aquejan la vida cotidiana del trabajador y estar dispuestos a luchar por ello no reflejan ninguna particularidad política. Ahora bien, una vez ordenados estos conceptos, vamos a meternos en la realidad de la izquierda argentina. La hegemonía de nuestra izquierda está en manos del trotskismo, y el trotskismo tiene una particular forma de entender la lucha gremial, que parte de su programa y de su concepción genérica. Podemos observar en esta concepción dos cuestiones básicas, el programa de transición y la revolución permanente. Para entender mejor estos conceptos, vamos a remitirnos a la Rusia de principios del siglo XX. Un país autocrático, semifeudal, con una clase obrera muy concentrada, una burguesía débil y políticamente intrascendente, y dos derrotas en guerras interimperialistas. Ocurre una revolución que comenzó por demandas democráticas y llegó al socialismo. Pero este ejemplo, absolutamente particular, para los trotskistas se transformó en el molde de cómo deberían suceder las revoluciones futuras. Esto, que sucedió en la Rusia de principios del siglo pasado, no volvió a pasar nunca más. Pero así todo, este molde se mantiene. Se llama la revolución permanente, que entiende que toda revolución democrática tenga que concluir casi inevitablemente en el socialismo, y por lo tanto, la lucha por el socialismo no es más que la revolución democrática empujada un poco más allá. Y que esto no sucede lo demuestra la historia. Las revoluciones anticolonialistas no terminaron en el socialismo. Entonces se presenta una situación paradójica. En los países donde las tareas democráticas están terminadas, por lo tanto hay mercado interno, libre circulación de las mercancías, derechos democráticos, etcétera, etcétera, en estos países el trotskismo inventa una realidad no capitalista para que encaje la idea de la revolución permanente. O sea, nosotros somos un país semicolonial porque de esta manera, quedando un resabio colonial, permite aplicar retroactivamente esta teoría de la revolución permanente. El otro concepto que escuchamos todo el tiempo es que como el programa de transición, que fue escrito en el año 1938, decía que estaban en una época de guerra y revolución, y tenían razón, no se sabe de qué manera deducen que todos los momentos de la vida, de ahí en más, son momentos de guerra y revolución. Y ahí no tienen razón. A ver, repasemos un poquito la historia. Entre el 14 y el 45 no solamente ocurrieron las dos guerras mundiales, sino que casi todos los países veían suceder la lucha de clases en términos de extrema violencia. Ocurrían sucesos que hoy no ocurren. La Guerra Civil Española, la Revolución Alemana y Húngara, las revoluciones bálticas, la Guerra Civil en China y la Gran Marcha, pero inclusive un dato poco mencionado pero importante, lo álgido de la lucha de clases en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Todos estos acontecimientos reflejan la situación de la primera mitad del siglo XX, pero no la situación posterior que se conoce como el boom de posguerra. Este deslizarse de forma natural del programa mínimo al programa máximo que propone el trotskismo en una dinámica prácticamente autónoma no ha ocurrido ni ocurre. Y dado que esto no sucede, ese forzamiento de la realidad tiene consecuencias, como analizaremos a continuación, contraproducentes. Y como decíamos antes, es innegable que en la izquierda argentina el trotskismo es la corriente dominante. Pero también es sabido que el trotskismo está partido en muchísimos grupos. Y esto esteriliza la política, porque ¿de qué vamos a discutir si todos opinamos más o menos lo mismo?
O discutimos de cosas muy pequeñas y secundarias, o tenemos que reconocer que somos lo mismo y que deberíamos estar juntos, lo cual cada uno de estos grupos no puede admitir. Por lo tanto, estos grupos trasladan la actividad política a la actividad gremial. El terreno en el que se trata de demostrar la superioridad de una organización en comparación a otra pasa de ser el programa político a ser la actividad gremial. Y la no delimitación basada en programas distintos, sino basada en el plano gremial, es, como decíamos, contraproducente. Este error se ve representado de 3 formas que intentan señalar la diferencia. Estas son la consecuencia, la lucha y la honestidad. Cuando hablamos de ser consecuentes, nos referimos a que se invalidan los debates. La discusión es quién se mantiene más firme en lo suyo, aunque lo suyo sea un flagrante error. Cuando hablamos de lucha, es que cada agrupación tiene que demostrar que es la más luchadora. No importa la situación, porque la lucha en sí es un parámetro. Por lo tanto, hay que luchar más que los demás. A veces esto lleva a límites ridículos. Si uno pide, por ejemplo, 540.000 pesos, el otro pide 570. Y el que pidió 540 es acusado de estar entregándose a la patronal. Si uno quiere hacer paro de 24 horas, otro dice 36. Y el que pide 24 horas es acusado de no querer luchar. O sea, luchar siempre casi con independencia de las condiciones. No olvidemos que la corriente que intenta armar izquierda socialista se llama a luchar. Y la tercera forma es la honestidad. Hay que ser expansivamente honestos. Hay que ser honestos de manera visible. Pero la honestidad de manera visible no tiene otra forma de presentarse que el pobrismo. Hay que ser pobre porque esta es la prueba de que somos honestos. Pero esto se vuelve en contra de nuestra relación con los trabajadores, porque todo trabajador inteligente, con ambiciones y con actitud, no quiere ser pobre. No le interesa rodearse con gente que hace de vivir mal una bandera. Pero si cumplo con estos 3 elementos, supero a todos. Mi superioridad no es teórica, no es política, no se puede plantear en un debate. Mi superioridad es moral. Soy mejor que los demás. No tengo unas ideas que creo más acertadas, sino una actitud personal superior. Pero además estas 3 condiciones las puedo monitorear en los otros. Cual institutriz inglesa, que lo sabe todo, que está para enseñar y además es ferozmente coercitiva. Le revisa la mugre de las uñas a los niños a ver si se han lavado bien. Puedo verificar, por lo tanto, si los compañeros son suficientemente consecuentes, o sea, si siguen la línea del partido, si son suficientemente honestos, o sea, miserables, y si son suficientemente luchadores. Siempre van para adelante, aunque pierdan los laburos. Y esto explica mucho de por qué la izquierda no puede crecer gremialmente. Porque cualquier persona más o menos inteligente, salvo que esté muy convencida del socialismo, no abre ninguna de estas 3 puertas. Lucha cuando hay condiciones para ganar, es honesto pero no quiere ser pobre, y es coherente con aquello que funciona y abandona lo que no funciona. Obviamente hay 2 maneras de interpretar el hoy no nos conviene luchar. Una forma de interpretarlo es a través de la lectura de la realidad. Otra, desde la óptica del heroísmo y del hombre nuevo, que desemboca en la defección de gente que no está dispuesta a perder su laburo o a sacrificar su vida. La mayor parte de los trabajadores no quieren ni perder el laburo ni arriesgar su vida. Ahora, todos podemos decir que en algún momento la lucha por el socialismo nos puede llevar a esto, sí, pero ese es el programa máximo. Plantear esta actitud para la lucha por las reivindicaciones inmediatas es colocar el carro delante del caballo. Y así no se construye ninguna cercanía con los trabajadores, ni tampoco se construye, lo más importante desde el punto de vista político, un buen lazo con los mejores activistas. En resumen, cuando uno pretende diferenciarse por un rasgo común, tiene que caricaturizar ese rasgo común hasta deformarlo, porque como es común, la única manera de que haya diferencia es la caricatura. Por eso a veces los compañeros no nos ven como luchadores, nos ven como provocadores, exagerando la disposición a la lucha hasta el punto del ridículo. A veces no nos ven como honestos, nos ven como faltos de ambición, dispuestos a vivir miserablemente. A veces no nos ven como coherentes, sino como esquemáticos, no gente que piensa y sostiene sus ideas, sino que las sostiene aunque la realidad le dé de patadas en el culo. En resumen, no nos ven como buenos delegados, sino como malos militantes. Hay 2 frases que podrían reflejar estas 2 actividades, la gremial y la política. Para el programa mínimo hay que ser un activo y fanático militante de la frase que cierra el manifiesto comunista que dice:
Proletarios del mundo, uníos. Y para el programa Máximo, la idea que se desarrolla en el preámbulo de los estatutos de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, que dice: la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Nosotros tenemos que tener un pie caminando por la senda de la unidad de la clase trabajadora para llevar adelante la actividad gremial con quienes quieran luchar, con quienes quieran enfrentar a la burocracia, con quienes quieran defender a los compañeros. Y otro pie en la liberación de los trabajadores por sus propias manos, que eso es el socialismo. Y no podemos actuar de la misma manera en un campo que en el otro. L'ennemi était chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Esto fue El Ojo Socialista, un podcast de vida y socialismo. Podés buscarnos en YouTube como Vida y Socialismo, o bien leernos en nuestro blog www.vidaysocialismo.com.ar. Vous qui le savez, effacez mon passage.